Él era el relámpago en un cuadrilátero oscuro, una leyenda, un guerrero, un símbolo de orgullo mexicano. Pero cuando Rayo de Jalisco murió, fue como si nadie se diera cuenta. Su muerte llegó como un susurro, silenciosa, solitaria y muy lejos de la gloria bajo la que vivió. ¿Cómo alguien tan icónico puede desvanecerse en silencio? La creación de una leyenda enmascarada. Mucho antes del rayo en la máscara, antes de las ovaciones y los cinturones dorados, Maximino Linares Moreno era solo un muchacho de milpa alta. Nació en 1932, en los bordes tranquilos de la Ciudad de México. Su mundo era simple y duro. No había promesas de grandeza, ni reflectores esperándolo. Solo una familia trabajadora, unida pero con carencias, donde la lucha libre no era un sueño infantil. Ya corría por la sangre. Sus hermanos mayores habían pisado el ring antes que él, y para Max ese camino no tenía glamour. Era supervivencia. La lucha libre no era algo que admiraba. Era su única salida de una vida con demasiadas limitaciones. Y aún así, Max no creció soñando con la fama. Creció aprendiendo a resistir. La lucha era violenta, brutal y muchas veces ingrata. No era para los débiles de corazón, y Max distaba mucho de ser débil. Con apenas 18 años, debutó en febrero de 1950. Pero no te equivoques. Ese no fue el debut. Ese llegaría mucho después. En esos primeros años, Max era solo otro novato enmascarado entre las sombras. Su primer alias, Mr. Misterio. Durante los primeros años de los 50, vagó por los cuadriláteros cambiando de identidad como un fantasma que busca su nombre. En Ciudad de México luchó como Águila Negra, intentando hacerse un lugar en un medio saturado de estrellas más vistosas y con mejores conexiones. Más tarde, en 1954, resurgió en Torreón bajo el personaje de Dr. Curtis, un médico enmascarado cuya rivalidad con Orlando Santa Cruz lo llevó por primera vez al centro del escenario. Aquella enemistad sería también su primera tragedia. En diciembre de ese mismo año, fue forzado a un combate de apuestas, una lucha de apuestas que no solo exigía ganar, sino también revelar la identidad. Cuando Dr. Curtis perdió, Linares tuvo que quitarse la máscara y revelar su nombre real ante el público. El ritual fue humillante, un despojo simbólico de poder. Para Max, fue una herida más profunda que cualquier golpe, una derrota pública, un misterio robado. Pero no sería la última vez que la tragedia marcaría su camino. A pesar de todo, siguió adelante. Luchó bajo el nombre Tony Curtis, tomado del famoso actor de Hollywood. Pero ese nombre no lo llevó muy lejos. Seguía sin ser alguien. Era un luchador de paso, un obrero del ring, el tipo de luchador que daba el alma en un pueblo, solo para comenzar desde cero en el siguiente. Sin fama, sin reconocimiento, solo sudor y entrega. Hasta que en 1960 todo cambió. En Aguascalientes debutó con un nuevo personaje, el Rayo, el Relámpago, la Chispa, el Inicio. Era simple, pero poderoso. Ese mismo año comenzó a usar el nombre en distintos estados, probando suerte. Pero no fue sino hasta 1961, en Ciudad Juárez, cuando apareció por primera vez con el nombre completo de Rayo de Jalisco. La máscara era icónica, negra como la noche, con un rayo plateado cruzando el rostro. No solo ocultaba su pasado, lo redimía. Aún así, ese renacer no fue fácil. En 1962, al regresar a Guadalajara para consolidar su personaje, le dijeron que no podía usar el nombre. Otro luchador, Philly Espinosa, ya tenía los derechos del apodo de Jalisco. Max quedó devastado. Después de todo lo que había soportado, los rechazos, la desenmascarada, los años sin identidad, esta nueva máscara y este nuevo nombre eran por fin suyos. No era solo una imagen, era una tabla de salvación.
Y entonces ocurrió algo inesperado. Philly Espinosa le dio su bendición. Vio algo en Max que no podía negarse. Y así las puertas se abrieron. El verdadero Rayo de Jalisco nació, oficialmente, legalmente y emocionalmente, la noche que subió al ring del Coliseo Tapatía y enfrentó a El Enfermero. Ese fue su verdadero debut. Y desde ese momento, nunca miró atrás. El ascenso del Relámpago del Coliseo Tapatía para enfrentarse a El Enfermero. Esa fue su verdadera presentación. Y desde ese momento, nunca miró atrás. El ascenso del Rayo. Para 1962, la máscara ya estaba puesta. El nombre era oficial. Y Maximino Linares se había convertido en el Rayo de Jalisco. Lo que siguió no fue una ascensión gradual, fue eléctrica. Desde el momento en que pisó el Coliseo Tapatía con esa nueva identidad, su ascenso fue meteórico. Ese año, Rayo no solo ganó combates, dominó el relato de la lucha libre. Se coronó con no uno, sino 2 campeonatos regionales importantes. El campeonato welter de Occidente y el campeonato medio de Occidente. Pero estos títulos no eran solo cinturones decorativos, eran declaraciones públicas. Rayo de Jalisco había llegado, y no era como los demás. Era poderoso, técnico, y tenía un movimiento final del que nadie escapaba, el tope en reversa. Un cabezazo volador, ejecutado con gracia y violencia, muchas veces en ráfaga, se convirtió en su sello personal. La gente no iba solo a verlo ganar, iban a presenciar el momento exacto en que ese rayo negro volaba por el aire y explotaba sobre su oponente. En 1963, Rayo de Jalisco consolidó su lugar en la lucha libre mediante una serie de luchas de apuestas, esos combates de alto riesgo donde se juega la máscara o la cabellera. Ese año, derrotó a Chino Chau, un veterano temido por su estilo agresivo, y le quitó la cabellera, una hazaña clave para cualquier luchador en ascenso. Esa victoria marcó un antes y un después. Rayo dejó de ser un nombre regional para convertirse en un luchador que podía triunfar cuando lo que estaba en juego era el orgullo, la identidad y el alma misma del luchador. Aún más impactante fue su duelo contra la Bestia, un rival temible y enigmático que pasó meses intentando desenmascararlo. La Bestia lo desafiaba constantemente, tratando de revelar al hombre detrás del Rayo. Todo culminó en una lucha de máscara contra máscara. Un combate que atrajo atención nacional. Rayo salió victorioso. Obligó a la Bestia a quitarse la máscara y mostrar su rostro al mundo. Esas victorias fueron puntos de inflexión. Lo elevaron de contendiente a ícono cultural. No solo demostró que podía competir al más alto nivel, también protegió el secreto sagrado que lo definía. Poco después, Rayo formó una de las duplas más legendarias de la lucha libre, el Gran Manotas, mejor conocido como Blue Demon. Juntos, eran casi invencibles. Irónicamente, sería Blue Demon quien décadas después le quitaría la máscara a Rayo, en uno de los momentos más inolvidables de la historia del pancracio. Pero en los años 60 eran aliados, eran figuras, eran leyendas vivas, y Rayo no solo se mantenía a flote, estaba ganando. Derrotó a René Copetes Guajardo y se convirtió en campeón mundial al obtener el Campeonato Mundial de Peso Medio de la NWA, uno de los títulos más prestigiosos del mundo en ese momento. Ese mismo año, la prensa especializada mexicana lo nombró mejor luchador de 1963. Desde ahí, su impulso no se detuvo. Rayo se volvió un pilar de la lucha libre mexicana, y su presencia trascendió el ring. Sus rivalidades eran brutales. Sus combates eran guerras físicas, pero fue su estilo, elegante, explosivo y emocionalmente potente, lo que lo convirtió en un favorito del público. La máscara también ayudaba, negra, elegante, con un rayo blanco cruzando el rostro. No era solo un símbolo, era una identidad. Incluso aquellos que no seguían la lucha libre sabían reconocer ese rayo. También se unió con El Santo, la figura más mítica de la lucha libre.
Lucharon juntos en el ring y también en el cine, una alianza que selló la entrada de Rayo en la cultura pop. Durante los años 70, Rayo protagonizó una serie de películas de acción luchística, como Super San el Invencible, El robo de las momias de Guanajuato, Vuelven los campeones justicieros y El triunfo de los campeones justicieros. En estas cintas, compartía cartel con Mil Máscaras, Tinieblas y El médico asesino, interpretando una versión heroica de sí mismo, enmascarado, poderoso y justo. Pero estas películas no eran meras vanidades. Formaban parte de un movimiento que elevó la lucha libre al nivel de mito dentro de la cultura mexicana. Rayo de Jalisco no era solo un luchador. Era un símbolo de justicia, fuerza y orgullo regional, especialmente en Jalisco, el estado que representaba aunque había nacido en Ciudad de México. La ironía nunca desapareció, pero tampoco importó. A los ojos del público, Rayo era Jalisco. En los cómics, también vivió. Apareció frecuentemente en la revista sensacional de luchas, enfrentando villanos, defendiendo inocentes y consolidando su lugar entre los héroes ficticios. Incluso luchaba contra lo sobrenatural, peleando contra el Charro Negro o haciendo equipo con Supernena. Estas aventuras no solo ampliaban su marca, profundizaban el misterio y la mitología del hombre detrás de la máscara, la noche en que perdió la máscara, y el mito. El día en que el Rayo de Jalisco perdió la máscara fue más que una derrota. Fue el desenmascaramiento de una leyenda, el momento en que Maximino Linares salió de detrás del Rayo y le dijo adiós a una era. 3 de julio de 1989. Plaza de Toros Monumental de Monterrey. Se suponía que sería una celebración, un homenaje respetuoso a Blue Demon, el legendario Manotas, en su despedida del ring tras una carrera de 4 décadas. Pero lo que ocurrió aquella noche fue algo completamente distinto. Lo que debía ser una despedida se transformó en uno de los enfrentamientos más dramáticos, inesperados y desgarradores en la historia de la lucha libre. Una lucha de máscara contra máscara entre dos leyendas vivientes, Blue Demon y el Rayo de Jalisco. Las semillas de esta tragedia no se sembraron en el ring, sino durante una ceremonia una semana antes. Blue Demon estaba siendo homenajeado, celebrado con flores, un pergamino de reconocimiento e incluso la presencia del alcalde de Monterrey. Pero en medio de todo, el público quedó boquiabierto cuando Rayo de Jalisco irrumpió en el cuadrilátero. El héroe tapatío, orgulloso y desafiante, interrumpió el homenaje y declaró: «Yo merezco este reconocimiento más que él». El momento se volvió amargo. Rayo no solo habló, actuó. Rompió el pergamino honorífico, derribó el arreglo floral, y con ese solo acto de furia, una amistad de toda la vida se convirtió en rencor. Blue Demon, con 67 años y retirado, permaneció en silencio unos segundos, y luego aceptó el reto. El escenario estaba listo. Una semana después, en la misma arena, frente a más de 13,000 fanáticos rugientes y miles más parados afuera sin boleto, dos íconos apostarían sus máscaras y sus legados. Desde el principio hubo algo surrealista en todo ello. Blue Demon, ya lejos de su mejor forma física, regresando al ring. Rayo de Jalisco, de 56 años y aún activo, pero con el orgullo herido y su máscara en juego por primera vez en más de una década. Nadie sabía lo que ocurriría, pero todos sabían que importaría. La lucha fue una clase magistral, no de velocidad ni juventud, sino de narrativa. Fueron dos veteranos sacando fuerzas de donde ya no quedaban. Rayo ganó la primera caída, la arena tembló. ¿Podría Demon responder? Sí, podía. La segunda caída vio a Demon castigar ambos brazos de Rayo, debilitándolo poco a poco. Luego vino la tercera, una cerrajera, una llave de rendición clásica, aplicada con precisión y fuerza metódica. El público contó. El referee golpeó la lona. Y todo terminó. Rayo había perdido. Un silencio cayó sobre Monterrey.
Era ese tipo de silencio que solo llega cuando algo sagrado se ha roto. Maximino Linares, el Rayo de Jalisco, se quitó la máscara, mostró su rostro, dijo su nombre. El público, atónito, aplaudió entre lágrimas. No acababan de presenciar una simple derrota. Habían presenciado el desenmascaramiento de un héroe, un símbolo, un hombre que había cargado con las esperanzas de Jalisco, aunque no fuera originario de ahí, durante casi 30 años. Esto no fue solo una lucha, fue un final, cuando el trueno se quedó en silencio. En sus últimos días, el rayo se había apagado, sin multitudes, sin reflectores, solo una desaparición silenciosa en la memoria. Y cuando finalmente se anunció la muerte de Rayo de Jalisco el 19 de julio de 2018, no se sintió como un titular, sino como un susurro. Su último combate oficial fue el 27 de diciembre de 1992, en Guadalajara. La cartelera era un sueño para cualquier aficionado. Rayo, junto a su hijo Rayo de Jalisco Jr., 1000 máscaras y 2 caras, enfrentaba a un equipo rudo liderado por Villano III, Satánico, The Killer y Bestia Salvaje. Era apropiado. Rayo rodeado de la nueva generación, los viejos guerreros aún peleando, la máscara negra aún brillando. Pero detrás de esa máscara ya se escondía un hombre adolorido. Durante años cargó el costo físico de su carrera como una segunda piel. Huesos fracturados, articulaciones destrozadas, lesiones en la columna jamás tratadas, heridas que nunca sanaron del todo. Pero más profundas eran las heridas emocionales. Tras su famosa derrota en la lucha de máscaras contra Blue Demon en 1989, Rayo continuó algunos años más sin máscara, y luego se desvaneció del ojo público. Estaba rodeado de parte de su familia, pero incluso esa historia era compleja. Su hijo, Rayo de Jalisco Jr., llevó con orgullo la máscara y el nombre hacia el futuro, pero su relación fue descrita a menudo como tensa. «Mi padre fue un gigante en el ring», dijo una vez el Rayo Jr. en una entrevista. Pero fuera de él, era muy duro. La disciplina que convirtió a Maximino en campeón también lo volvió distante, un hombre que lo dio todo a la lucha libre, y a menudo nada a nadie más. Con los años, su círculo se fue encogiendo. Los amigos desaparecieron, los compañeros de lucha se retiraron o murieron, los promotores que antes lo buscaban lo dejaron atrás. El hombre que había llenado la monumental Plaza de Toros de Monterrey, que inspiró cómics, figuras de acción y películas, se encontró solo. Y cuando llegó el final, un jueves tranquilo de julio, no se sintió como una tragedia nacional. Se sintió como un descuido. No hubo ceremonia importante, ningún homenaje en una arena llena, solo un comunicado de prensa, algunas menciones nostálgicas en programas deportivos, un tuit aquí, una publicación allá, como si la industria hubiera olvidado al hombre que ayudó a construirla, el peso de un legado. A lo largo de una carrera que abarcó más de 4 décadas, desenmascaró leyendas, encabezó funciones con boletos agotados y cruzó hacia la cultura popular a través de películas, cómics y figuras coleccionables. Pero detrás de la máscara, Rayo Señor era un hombre complejo, disciplinado, estoico y, con frecuencia, emocionalmente distante. No era solo un luchador, era un estándar. Y vivir bajo su sombra no fue fácil. Su hijo, quien eventualmente heredaría el manto como Rayo de Jalisco Jr., comenzó su carrera en secreto. Con apenas 15 años, luchaba bajo el nombre de Rayman, ocultando su pasión a su padre por temor. No fue sino hasta que su tío, Tony Sugar, un luchador respetado, intervino y convenció al Rayo Mayor de ver a su hijo en acción, que Maximino aceptó dejarle portar el nombre. Ese día, padre e hijo pisaron juntos el ring por primera vez en Milpa Alta, pero lo que parecía un hermoso paso de la antorcha venía cargado de un peso silencioso. Ser Rayo de Jalisco Jr. no solo significaba heredar un nombre,
Significaba estar a la altura de un mito. Durante los años 80 y 90, Rayo Jr. construyó su propia leyenda. Ganó campeonatos importantes, incluidos el Campeonato Mundial Semicompleto de la NWA y el Campeonato Nacional de Peso Completo. Formó alianzas poderosas con figuras como Ringo Mendoza, Atlantis, Liz Mark y Kanek. Pero nada consolidó su legado como la noche en que desenmascaró a 100 Caras en la Arena México, en lo que los aficionados aún llaman la lucha del siglo. Con el público de pie, el heredero del Rayo golpeó con una guitarra en la cabeza y selló años de rivalidad ardiente, pero al dolor lo siguió la gloria. En 1999, durante una brutal lucha contra Universo 2000, Rayo Jr. sufrió una grave fractura cervical tras recibir un pile driver mal ejecutado. Estuvo fuera del ring por más de 6 meses y casi se retiró. Años después, en una lucha por el título mundial de peso completo de la WWE contra Máscara. Año 2000, Rayo intentó un tope de alto riesgo fuera del ring. Quedó atrapado en las cuerdas y se estrelló de cabeza contra el suelo de la arena. Parte de su cráneo quedó expuesto. Se desvaneció en la inconsciencia, según reportes murmurando que quería morir en el ring, como lo hacen las leyendas. Solo la intervención oportuna de un aficionado que llamó a la Cruz Roja le salvó la vida. Tras múltiples cirugías, más de 100 puntadas y 48 grapas metálicas, regresó al cuadrilátero, pero el trauma permaneció, y también la presión de honrar el nombre. Durante los años 2000, su relación con el CMLL se deterioró. Se sentía marginado, poco utilizado, irrespetado. En 2005 rompió lazos con la empresa y se declaró independiente, luchando en Europa y Asia. Se unió a promociones como Plus LLX e IVRG, pero se vio envuelto en más controversias cuando los promotores no pagaban a los talentos contratados, incluyéndolo a él. Mientras tanto, sus apariciones con el CMLL se volvieron esporádicas. Era celebrado en funciones conmemorativas y aniversarios, pero nunca reintegrado como estelarista regular. Incluso cuando regresó para celebrar su 35º aniversario en la lucha libre en 2010, enfrentando a Universo 2000 en la misma arena donde debutó, la lucha se sintió más simbólica que sustancial. El niño dorado de ayer ahora era un veterano peleando por un espacio en una industria que ya había seguido adelante. Y sin embargo, su compromiso con el legado nunca flaqueó. En 2022, durante Triplemanía 30, Rayo de Jalisco Jr. se enfrentó a Blue Demon Jr. en la Ruleta de la Muerte, un eco simbólico de la histórica lucha de máscaras de 1989, donde su padre perdió la identidad ante Blue Demon Sr. Por primera vez, Rayo Jr. estaba solo en la esquina. Su padre, su eterno Second, había fallecido 4 años antes. No me cayó el 20 hasta unos días antes, dijo en una entrevista, pero esta vez mi compadre no estará en mi esquina. Y aún así, luchó no solo por sobrevivir, sino por redención. Ganó. Fue más que una victoria. Fue un mensaje para su padre. No te olvidé. Sigo luchando. Su hijo, quien continúa bajo el nombre de Rayman, representa la tercera generación. Y aunque aún no ha asumido por completo el legado del Rayo, la expectativa es clara. El Rayo no se jubila, se transmite. Aún así, el peso permanece. En entrevistas, Rayo Jr. ha hablado abiertamente sobre la difícil personalidad de su padre. Era estricto, no mostraba cariño fácilmente, dijo alguna vez. La legendaria máscara trajo respeto, pero también distancia. Los amigos desaparecieron, los promotores se desvanecieron. Incluso dentro de la familia, el afecto muchas veces fue reemplazado por el silencio. La tragedia de Rayo de Jalisco no es solo sobre la muerte, es sobre la soledad que la precede. La industria que ayudó a construir no lo protegió en sus últimos años, y los muros emocionales que levantó para resguardar su legado quizá le costaron la intimidad de quienes más lo amaban. Pero su hijo sigue luchando,
Y quizá ese sea el verdadero legado, no solo las victorias, los campeonatos o las películas, sino la terca negativa a dejar que el rayo se apague, porque en la lucha libre las máscaras pueden caer, pero las leyendas perduran. Él lo dio todo al ring, su cuerpo, su nombre, su silencio. Y cuando los aplausos se apagaron, lo único que quedó fue el legado que construyó y la familia que aún porta su máscara. Quizá esa sea la parte más difícil de ser una leyenda. No siempre puedes elegir cómo serás recordado. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de Rayo de Jalisco? Cuéntanos en los comentarios y si esta historia te conmovió, compártela para que el rayo nunca se apague del todo.